pero hoy en la mañana lo cambié porque pensé que iba a venir el joven. No vino, ¿verdad? No vino. Bueno, pero es para todos nosotros, también para nosotros. Dije, bueno, lo voy a cambiar para poder que Dios hable en nuestros corazones. Y cómo uno se prepara con ciertos mensajes y dice Dios, no, yo tengo algo diferente. Amén. Vamos a orar, ahí sentaditos, vamos a orar en el nombre de Jesús para poner este servicio en manos de Dios y dándole gracias a Dios por la familia la familia Álvarez, que con mucho amor nos presta cada jueves su casa. Una casa de oración, una casa donde se va a quedar la bendición. Y por eso estoy agradecida con Dios. No estamos en ninguna iglesia, es un servicio de barrio, lo podemos llamar así, y tratando de hacer lo mejor para Cristo. Amén, amén. Vamos a orar ahí sentaditos. Voy a poner este culto en las manos de Dios. Amén. Padre celestial, Señor Dios todopoderoso, en esta tarde, mi Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por esta nueva noche, por este día que está por terminar, bendito Dios. Gracias por los hermanos aquí presentes, cada uno de ellos, Señor, bendiciéndonos con tu palabra, bendito Dios. Que esta palabra no llegue vacía en tu nombre, Señor, para ensalzar tu nombre, para glorificar tu nombre, reprendiendo y atando todo espíritu contrario que quiera venir en contra de esta palabra. Todo espíritu de críticas queda reprendido y atado en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios de oportunidades. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Voy a comenzar, hermanos, y le puse a esta predicación dominio propio. Dominio propio. En Proverbios 25-28, si alguien lo tiene, lo puede leer, o yo lo escribí aquí para que sea un poquito más rápido. La palabra de Dios dice... Porque si no, no escucha. Si lo leemos aquí, no escucha. Bueno, ok. Dice Proverbios 25-28 en el nombre de Jesús. Dice, como ciudad derribada y sin muros, es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Voy a otra vez repetir para poderlo aprender mejor. Proverbios 25-28 dice así, como ciudad derribada y sin muros, es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. En esta tarde, hermanos, Dios quiere que tengamos dominio propio en nuestras vidas, porque cuando tenemos dominio propio, vamos a ser unos hijos victoriosos. Vamos a estar en victoria. Dice, ningún hombre es verdaderamente libre hasta que se domina a sí mismo. Vuelvo a repetir, ningún hombre es verdaderamente libre hasta que se domina a sí mismo. Si no nos dominamos nosotros mismos, no vamos a ser libres, vamos a ser esclavos. Y en esta tarde el Señor quiere transformar nuestras vidas, nuestra forma de pensar, tener nuestro dominio propio, porque teniendo dominio propio vamos a avanzar. Amén. En Juan 8:34, si alguien lo tiene, lo puede leer o lo leo yo. Sí, para que se pueda escuchar. En Juan, gracias hermana por los lentes que me prestó. Así que parece que sí veo bien. En Juan 8:34 dice así, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. La palabra de Dios es muy clara para entender, hermanos, para edificar nuestras vidas. El Señor quiere que seamos libres. Aquí apunté, también dice, cuando no tenemos dominio propio, no tienes carácter. La carne te va a dominar y el diablo te va a destruir. Cuando no tienes dominio propio, no tienes carácter. ¿Y qué vamos a hacer? Va a pecar y va a venir
a nuestras vidas consecuencias malas. El dominio propio, hermanos. Hay jóvenes, y es triste, no nada más jóvenes, en toda sociedad, ricos, pobres. Ahorita hay consecuencias muy difíciles por no tener dominio propio en nuestras vidas. Hay jóvenes que por no decir no, que son dos palabras no, caen en drogas, y la misma droga hace esclavos de ellos mismos. Esclavos, en primer lugar, van a ser esclavos de su salud, porque cuando viene esa droga a sus cuerpos, se van a enfermar. En primer lugar, va a venir a las vidas de esos jóvenes por no decir no, por no tener dominio propio. Va a venir, lo primero va a ser su salud. La segunda caso va a ser pobreza, porque viene, cuando no tienes salud, no puedes ir a trabajar. Y cuando no puedes ir a trabajar, no va a haber dinero. Y cuando no hay dinero, va a haber pobreza y escasez en las casas. Y no nada más ese joven, por no tener dominio propio, va a arrastrar a toda la familia. Porque muchas veces, cuando la persona, o el joven, o no joven, ahorita la droga está en todas las edades, cuando viene esa droga tan tremenda, ese demonio tan tremenda, yo he escuchado que empiezan a robar primero a sus padres, a sus parientes, a sus tíos, a todos los allegados. Y cuando el demonio hace que lo corren de su casa por lo mismo que está enfermo, por la misma droga, empieza a robar en las tiendas. Y al último, ¿saben qué, hermanos? Destruye a sus padres, destruye, si está casado, a sus hijos, sus matrimonios. Todo lo que está alrededor se va a destruir por no tener dominio propio. Hay que saber decir no. Son dos palabras tan fáciles de decir, N-O, dos letras, N-O. Y cuando tenemos un dominio propio, Satanás se va a ir de nuestras vidas, porque va a decir, con este cristiano no puedo porque es muy fuerte. Tiene un dominio tan fuerte y tan propio que no lo puede tumbar. Dice la palabra de Dios, dice que resistir al diablo, resístelo. Y de vosotros se va a ir. Se va a ir. Entonces, también aquí le puse, cuando no tienes dominio propio, viene tu vida, destrucción, lo mismo que les estaba explicando. Cuando no tienes dominio propio, nunca vas a ser feliz, ni vas a dejar ser feliz. No vas a ser feliz porque la vida pues ya la tienes mal. Desde el primer momento que vino ese demonio a tu vida, vas a destruir, no vas a ser feliz con nadie, porque esa misma droga te va muchas veces, y casi la mayoría de veces, los va a llevar hasta la cárcel por no tener dominio propio. Aquí tenemos un ejemplo que no voy a mencionar nombres, y para la honra y gloria de Dios, que tan fácil, hermano, por no tener dominio propio, se pelea con unos compañeros. Hay un pleito, aquí pasó en esta ciudad, hay un pleito, pero este hermano se rindió a Cristo. Hay un pleito por no tener dominio propio. Y cuando esos amigos le buscaron pleito, es lo único que debería haber dicho, no, dar la vuelta e irse. Pero cuando no tienes dominio propio, Satanás viene a dar con todo. Ese no va a tener misericordia. Ese te va a querer destruir. Por la misericordia de Dios, estamos muy contentas con ese testimonio que el hermano aquí está con nosotros. Hermano, desde hoy en adelante usted va a tener dominio propio. Amén. Y decir al pecado, todos nosotros tenemos que tener dominio propio y decir al pecado, no, no. Hay que pararnos fuertes en Jesucristo. Amén. Dice en Filipenses, dice que somos más que vencedores. Aleluya. Es que yo no puedo, hermana. Es que esta carne, pues mejor que una carnicería. Pues digo, si hay mucha carne, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo, que es mi fuerza, que es mi fortaleza. Todo, no está diciendo que la mitad de mi vida o lo poquito de mi vida, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Hay que ser fuertes en Jesucristo. Cuando no tenemos dominio propio,
vienen consecuencias muy difíciles a nuestras vidas. Hay divorcios. ¿Por qué? Porque el marido no se pudo quedar quieto en su casa, se le hace fácil ir a buscar a otra muchacha más joven, a lo mejor que la esposa, por no tener dominio propio ese matrimonio. Cuando la esposa se da cuenta que el marido le es infiel, ¿saben qué va a pasar? Viene un divorcio, viene destrucción a la familia, a los hijos, a los nietos. Viene Satanás a dar con todo por no tener dominio propio y decir: yo tengo a mi esposa, yo tengo a mi hogar, una esposa hermosa, que tengo que andar buscando algo que no se me perdió. Y vienen esas consecuencias por no ser fuertes, por no tener nuestro dominio propio. El Señor Jesús nos ha dado un espíritu de valentía, no un espíritu de cobardía. El rey David, hermanos, el rey David, que tenía, eso ya no recuerdo, no sé qué tantas esposas y tantas concubinas, estaba en el balcón y vio a Betsabé, una joven, también, una hermosa, era esposa de Urías, y cuando la vio, la deseó, y no nada más la deseó, lo mandó a matar a él por tal de quedarse con esa mujer, por no tener dominio propio. Pero el precio que pagó el rey David fue demasiado alto. Fue un precio que se le murió el hijo. Le pidió perdón a Dios. Dice que se puso saco de cilicio, lloró y pidió perdón, Señor. Pero ¿saben qué? Dios no lo escuchó y el precio fue la muerte de un hijo. Mucho cuidado, hermanos. Con Dios no se puede jugar, tenemos que tener dominio propio y decir no al pecado. Es tan fácil, N-O. Y esa palabra N-O es una palabra universal, una palabra que en todos los idiomas dice no, en todos los idiomas. Así que es fácil. ¿Qué le pasó al rey David por no tener dominio propio? El precio muy alto. ¿Qué le pasó a Sansón, hermanos? A Sansón dice que era un hombre nazareo, no nazareno, nazareo. La palabra nazareo es apartado para Dios, un hombre que lo apartó Dios. ¿Y qué hizo? Vio una mujer, las mujeres, vio a Dalila, perdió sus fuerzas, perdió su dignidad, porque al final de su vida quedó ciego. Le sacaron los ojos por no tener dominio propio, por no decirle a la mujer no. Y lo triste que fue avergonzado. Al final Dios le dio las fuerzas, pero no tenía que haber pasado por este proceso tan difícil, por no tener dominio propio en nuestras vidas. Es tiempo de que nosotros como cristianos decirle al pecado no. Y tenemos que tener dominio propio para cada día leer la Biblia. Porque el enemigo va a decir: ¿para qué la lees, hombre? Cada domingo escuchas al pastor Ricardo que la predica. O cada miércoles hay estudio. No. Dominio propio, ¿sabes qué, Satanás? A mí no me vas a ganar y te voy a demostrar de rodillas quién soy en Jesucristo. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que nos levantemos. En esta hora, en este minuto, ser fuertes, ser valientes, tener dominio propio. No, es que Satanás, no le echen toda la culpa a Satanás. El 80% de nuestros pecados es de nosotros. El otro por ciento sí es de él, porque sí es de él. Pero es tiempo de que nosotros seamos responsables de nuestros actos y decirle al pecado no. Está tan fácil, hermanos. ¿Qué le pasó también a Adán? ¿Qué le pasó a Adán? No, la mujer que tú me diste no tenía dominio propio cuando dijo Dios de ese fruto, de ese árbol. La palabra de Dios no dice manzana, no sé dónde sacan que es manzana. Es un fruto prohibido. ¿Por qué no le dijo no? Si Dios había dado una orden. ¿Por qué? Porque la mujer tuvo más dominio que él. Lo dominó.
Es tiempo que ahorita también dice la palabra de Dios que los varones es la cabeza del hogar. Hay que tener dominio propio, hay que saber cómo guiar a nuestros hijos. No, es que mi hijo no. Dominio propio como padre, como madre, ser responsables de nuestros actos para poder levantar unas generaciones de victoria, no de derrota. También estaba leyendo si podemos ir al libro de, bueno, ya leímos Juan 8:34. Lo voy a leer yo. Ya, pero lo voy a repetir otra vez. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado. Ya lo había leído, pero como dice el pastor Ricardo, la primera vez no lo entendemos, la segunda vez al revés y hasta la tercera vez, eso él siempre ha dicho. Entonces, hermanos, Dios en esta tarde, yo quiero en conclusión, quiero hacer algo muy corto, porque cuando uno trae mensajes tan largos, se van a la casa y se les olvida de lo que se predicó. Como un buen boxeador que hace preciso, conciso y macizo. Pum, paz, paz. Así es como deben ser las predicaciones, y más en los hogares. Y también aquí traigo otras citas, hermanos, que es en 1 Corintios 9:25. 1 Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La buena carrera, hermanos. Hay que correr la buena carrera. Amén, amén, amén. Y aquí en Santiago también es... y yo lo estoy buscando así para que ustedes no se pierdan mucho. En Santiago 1:14 también dice así. Santiago 1. No, yo creo que me equivoqué en esta cita, hermanos. Bueno. Bueno, vamos al 12 a ver. Santiago 1:12. Estamos todos ayudados. Es que no, pastor, no es la... Sí, esa es. La 1:14. 1:12 está bien. Ah, yo estoy leyendo. Ok, sí, sí está bien. Sí, yo estaba leyendo otro. Está bien. En Santiago 1:14, pastor. Puede ser el 1:12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le temen. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado porque por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vamos a decirla, Concupiscencia. Amén, amén, amén. Sí, y traigo muchas escrituras, hermano, y sí me gustaría traer también un ejemplo que escuché de un pastor. Muchas veces decimos, yo he escuchado muchas veces, amigas también dicen, es que mi carácter es así, es que yo soy así. No somos así. Tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas. Tenemos que tener dominio propio. Es que yo soy bien enojona. Es que yo todo me irrita. No, tienes dominio propio. Domínate en cambiar el carácter. Domínate en ser transparente, a ser diferente. Es que a mí el que me la hace me la paga. No, dominio propio. Tenemos que cambiar nuestras vidas. Muchas veces dicen, no, es que yo nací con ese carácter, mi papá tenía ese carácter, mi mamá tenía ese carácter y yo crecí con ese carácter. No, dice la palabra de Dios que cuando venimos a Jesucristo, nueva criatura eres. He aquí todas las cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Les voy a contar una historia de un joven. ¿Sí me das poquita agua, por favor?
Va a salir. Un poquito. Bueno, les voy a contar una historia. Estamos en la casa, eso es lo bueno, que estamos aquí. Gracias. Estamos aquí en un hogar, no estamos en la iglesia, podemos tomar agua, podemos relajarnos para poder escuchar la palabra tranquila. Les voy a contar una historia que les va a gustar. Este era un joven de 12 años. Era muy inteligente y aparte de ser inteligente, era muy buen deportista. Todo estaba bien, pero tenía muy mal carácter, muy mal genio. Entonces ya los papás ya no hallaban qué hacer con él porque aunque tenía buena educación y todo, o sea, pues educación entre comillas, era inteligente, pero ya no tenía amigos, ya la gente no se quería juntar porque tenía mal carácter. Dijo el padre, yo voy a tener que hacer algo con este hijo, tengo que rescatar a este hijo. Dijo, ya sé, voy a ir a una ferretería y voy a comprar un clavo y muchos martillos y voy a poner una tabla o algo. Y le dijo al hijo, y fue y compró los clavos a la ferretería y fue a comprar el martillo y le dijo al hijo, mira, en esta tabla, cada vez que te enojes, vas a coger un clavo y te vas a clavar uno por uno para que se te pueda quitar esa ira, ese coraje. Entonces le dijo, y cada vez que tengas coraje, lo vas a hacer. La primera vez, pas, 40 clavos de tan mal carácter que tenía. Y así fue sucesivamente, fue quitando poco a poquito, hasta que llegó el término que le dijo, papá, ¿sabes qué, papá? Ya no tengo clavos, ya todo está bien, ya se me fue el mal carácter, ya está todo mejor. Dijo, bueno, hijo, ahora, cada vez que estés contento, cada vez que estés gozoso, vas a coger el clavo, vas a coger el martillo y vas a ir a sacar clavo por clavo, de todo lo que hiciste, de ese carácter lo vas a sacar. Dice que fue un día, sacó 3, según como se sentía él, sacó 4, 5, 20, 30, 40, hasta que la sacó todos. Y luego dijo, papá, ¿sabes qué? Ya saqué todos los clavos. Entonces dijo su papá, ok, bueno, vamos a ver. Y luego le dijo, a ver, ¿qué ves aquí? No, papá, pues veo puros agujeros, dijo, de donde he clavado, dijo, así has dañado a las personas, así ha quedado esos huecos, en sus corazones, en sus vidas. Muchas veces, hermanos, ofendemos y aunque pedimos perdón, pero ahí quedan esos huecos, esos agujeros en nuestras vidas. Hay que tener cuidado ya de hacer un cambio, de como ese joven, que a pesar de que estuvo haciendo todo eso, quedaron esos huecos y muchas veces nosotros, nuestro carácter tan fuerte que tenemos, y Dios quiere transformar nuestras vidas, porque por ese carácter es que muchas veces se están yendo cada alma al infierno, por ese carácter que no somos testimonio, que no tenemos dominio propio. Las iglesias están solas porque dice, ese es el que es cristiano, ese es el que dice que conoce a Dios, ese es el que dice que canta, ese es el que levanta las manos, ese es el que predica. No nos creen, hermano, porque a veces tenemos que tener dominio propio en lo que hablamos, en lo que decimos, todo. Estaba aquí... Puse unas escrituras, hermanos, que el único verdadero que pudo dominar su carácter fue Jesucristo. Jesucristo, porque cuando fue a la cruz del Calvario, Él se podía haber levantado, Él se podía haber defendido, aun cuando el ladrón lo estaba acusando. Pues sálvate tú mismo. Si no hubiera tenido dominio propio, se baja de la cruz y tumba a todos, pero el único. Y si nosotros somos hijos de Dios, y si nosotros tenemos su carácter, y si nosotros tenemos el ADN de Jesucristo, tenemos que tener su carácter, tenemos que tener dominio propio en nuestras vidas.
Tiene que haber un cambio en nuestras vidas, que vean en el trabajo que somos diferentes, en las escuelas que somos diferentes, en nuestras amistades que somos diferentes, que aunque es difícil, hermanos, pero si oramos, Dios nos controla este carácter que tenemos, porque nosotros, el ser humano, nos defendemos siempre. Eso dijo de mí. Y queremos, ¿por qué? Porque no nos sabemos dominar. Por eso hay hogares destruidos, porque desde chiquitos ven a los padres peleándose uno con el otro, ofendiéndose, diciéndose, y ese niño ya va creciendo con un carácter, ya no se domina porque vio desde chiquito cómo se portaban en su casa. Hay esposos que les dicen a las esposas, tú no sirves para nada. ¿A qué vas a la iglesia si no cambias? ¿A qué vas a hacer esto si eres la misma? Ese marido no tiene dominio propio porque está ofendiendo a su esposa, porque la está maltratando. Muchas veces el maltrato verbal es más difícil que el físico, porque eso se queda en tu corazón, en tu alma. Yo no digo que los golpes son buenos, tampoco, hago la aclaración, pero a lo mejor un golpe se te puede borrar, pero lo que habla uno, hay que tener mucho cuidado lo que uno dice o lo que uno ofende, porque lo que sale de nuestras bocas es lo que habla tu corazón. Y lo que uno habla, esas palabras va a tener alas y ya no se van a parar. Porque se va a ir a una, a otra. Fíjate. Hay que tener cuidado, tener dominio propio. Hay que saber poder frenar nuestra boca. Yo escuchaba ya en el Ejido, donde es mi hermana, y me llamaba mucho la atención y me gustaba que las hermanas oraban, Señor Jesús, ponme un bozal en mi boca, así decían, ¿verdad, hermana? Y ponme un bozal. Entonces yo creo que también nosotros, pues hay que porque nos pongan un bozal para poder no hablar lo que Dios no quiere que hablemos. Y también, hermanos, cuando no tenemos dominio propio en nuestras vidas, a veces hay pobreza. ¿Por qué? Porque nos vamos de compras. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos nos vamos de compras y compramos aún lo que no tenemos en nuestros hogares. Compramos cosas de más porque no tenemos dominio propio en decir yo ya no voy a comprar esto porque ya lo tengo. Y ¿saben qué? El enemigo hace que estés en deudas para ser esclavo. La persona que debes es esclavo de las tiendas, de lo que debe. Cada mes ahí va uno a abonar. Ya no eres libre. Esclavitud por lo mismo, por no tener dominio propio. Decir, voy a ir a las tiendas a ir a ver, a distraerme. No, queremos ir a comprar. Y por causa de eso también hay escasez en los hogares. Hay pleitos en los hogares. Cuando el marido se da cuenta que gastamos o que gastan de más, pues va a haber pleito porque no hay dominio propio. Aún, y aquí no se ofende a nadie porque yo también estoy gordita, aún cuando estamos gorditos, no hay dominio propio de pararle un poquito a nuestra boca de comer. Voy a frenar y no voy a comer porque voy a dañar mi cuerpo. Ya no es tanto por estética, porque cuando uno come viene diabetes. Vienen muchas enfermedades a nuestras vidas por no tener dominio propio en la comida. No tenemos dominio propio en muchas áreas de nuestras vidas. Cada día primero del año decimos, pero este año sí me pongo a dieta. Este año voy a ser diferente. Este año lo voy a hacer. Pero yo sé que Dios, en su misericordia, no importa si hasta el día de hoy no teníamos dominio propio, pero dice Dios, 7 veces cae el justo y 1000 veces nos va a levantar Dios. 1000 veces no pude. En esta área fracasé. En esta área que yo quería estudiar y fracasé. Pero voy a tener el dominio propio de intentarlo otra vez. En esta área no me fue bien. Pero voy a intentar el dominio propio y lo voy a hacer. No estar viviendo nuestro pasado, hermanos, porque si vivimos en el fracaso del pasado por no tener dominio propio, no nos vamos a enfocar en el presente que tiene Dios Jesucristo para nuestras vidas.
yo traje una predicación que lo pasado de nuestras vidas ya pasó. Con lo pasado no podemos hacer nada. El presente es Jesucristo, hoy es Dios y el futuro Él lo tiene en sus manos. Amén, amén. Está fácil, hermanos, está fácil de servir a Dios. Está fácil, hermanos, de que Dios nos quiere bendecir este año. Apenas estamos al segundo mes, viene el tercero, a tener dominio propio. ¿Para qué? Para ser bendecidos, para que ya no haya pleitos en el hogar, para que ya no haya escasez, para que ya no haya enfermedad. Dominio propio en nuestras vidas es muy importante, hermanos. Y en esta tarde espero que les haya gustado la predicación. Fue una predicación, hermano, muy rápida que la estudié en la mañana y yo lo hago con mi corazón. Como les he dicho, yo no vengo de padres predicadores, ni me crié tampoco debajo de las bancas en una iglesia evangélica, pero todo lo hago para honra y gloria de Jesucristo. Todo lo hago en obediencia a Dios, y yo sé que cada día, hermanos, cada día Dios nos va a levantar a todos, porque Dios nos trajo con un propósito en esta tierra. No nos trajo para estar en tristeza, no nos trajo para ser unos hijos derrotados. Él pagó ya un precio muy alto. El precio está pagado por sus hijos, por nosotros. Y yo sé que nos vamos a levantar de hoy en adelante, vamos a tener dominio propio. Mañana vamos a desayunar un rico desayuno de manzanas, ya chorizos, chicharrones, ya se acabó todo eso, dominio propio. Que el Señor los bendiga, hermanos, en esta tarde. Un aplauso a Cristo.